Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a terminar ya el enfoque intercultural. Lo hemos abordado, lo hemos trabajado y ahora vamos a ver las últimas páginas de enfoque intercultural. Bueno, primero vamos a recordar un poquito de los trucos de enfoque intercultural y luego vamos a los ejercicios en Word donde nos hemos quedado. Muy bien, hay que recordar que el enfoque intercultural eh, consiste en que hay un encuentro de dos culturas diferentes, va a haber un diálogo de saberes, lo que se busca es que estos saberes, costumbres se enriquezcan mutuamente y vamos viendo que es buena aquella alternativa en la que los niños o estudiantes comparten sus costumbres, porque es necesario conocer la cultura del otro para valorarla. Estas costumbres de los estudiantes se pueden comparar con las prácticas socioculturales de distintas regiones. Además, vamos viendo que se debe fomentar el diálogo de saberes y tratando de encontrar semejanzas y diferencias. Sí, tratamos de buscar semejanzas y diferencias entre estas costumbres y dándoles sobre todo un contexto de igualdad. Sí, lo que buscamos es darles un contexto de igualdad. Ninguna costumbre mejor que otra. Y si queremos hacer un desempate o un descarte entre alternativas, buscamos aquellas alternativas que tengan actividades más vivenciales, más prácticas, que no sean tan teóricas y que además muestren situaciones de la actualidad. Entonces, este es el truquito de enfoques transversales y nos habíamos quedado en la página 38. Muy bien, en la página 38, en este ejercicio, que es el ejercicio 25, que es un ejercicio extenso. Así que vamos a resolverlo. Durante una sesión de aprendizaje, la docente ha presentado a los estudiantes la siguiente situación con el propósito de que reflexionen sobre el valor de la justicia en el marco del enfoque intercultural. Alejandrina Huarcaya, del distrito de Guaitará, en Huancavelica, decidió postular una beca completa en la Universidad de la Esperanza del Perú. Por su lado, Nina Podelska, del distrito de Comas, en Lima, también decidió postular a la misma beca. Ambas postulaciones fueron presentadas a tiempo y al cumplir con todos los requisitos pasaron una entrevista personal. En el informe final, el vicerrector de la UEP señaló lo siguiente. La postulante Alejandrina Huarcaya presenta dificultades para la vocalización correcta del castellano, debido a que su lengua materna es el quechua. Esto podría generarle dificultades para su desempeño académico en la universidad. Por esta razón, se recomienda denegarle la beca a la citada postulante y otorgársela a la postulante Nina Podelska. Considerando el enfoque intercultural del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer en los estudiantes eh, equipos, reflexiones sobre el valor de la justicia? A ver, veo acá alguien escribe en el chat. Sí está grabado, profesor. Justamente digo muy buenos días cuando está comenzando a grabar. Lo importante es que no haga pausa. Muy bien, ahora sí, ABC, ABC. Vamos, maestros. 20 respuestas, no, 30 respuestas en el chat de Zoom y retroalimento. Vamos, 30 respuestas en el chat de Zoom. A ver.
Muy bien, vamos a ver. Solamente se han quedado en 23, no hay 30 respuestas en el chat del Zoom, pero bueno, ya vamos con el tiempo. La A, eso se queda. Se va. Se va. Va, muy bien. Vamos viendo entonces lo siguiente. Que los estudiantes indaguen cuáles son las variedades del castellano, solicitarles que identifiquen qué problemas podría acarrear el uso del no estándar del castellano y pedirles que a partir de lo explicado busquen fundamentar la decisión del vicerrector. No van al problema y tampoco hay palabras clave, solamente quieren justificarlo. Entonces se va a la alternativa A. La B, eso se queda. Se va. Se va. A Se ver, va. que discutan ¿Se en qué queda? creencia se basa la decisión del vicerrector. Este sí está bien. Porque más que todo son las creencias, las ideas que tienen para tomar una decisión. Continúo. Que indaguen si es posible afirmar si existe un único uso oral correcto del castellano. Si ellos van a indagar esto, ¿no? Justamente para que puedan entender por qué se ha tomado esa decisión y que propongan qué criterios. Una consultita, que los mismos estudiantes o alumnos involucrados o partícipes de una clase, si los alumnos proponen o dan ideas, ¿esto es bueno o malo? Bueno. Bueno, Bueno. ya listo. Vamos a Bueno, marcarlo celeste. Vamos a marcarle celeste. Ya. Y la C, esa se queda. Se va. se va. Se va. Indiquen cuál fue el criterio utilizado por el vicerrector para determinar a quién otorgarle la beca. Ya, está bien. Solicitarles que expliquen en qué región vive cada postulante y cuál es su lengua materna. Ya, esa parte sí no está apuntando al No es problema. función Pedirles del... que indiquen, maestro médico, tú hable, por favor. Pedirles que indiquen si estos datos fueron considerados al tomar su decisión. No está cuestionando ni poniendo en tela de juicio la información o el criterio del vicerrector, solamente que se fijen en la región, los postulantes y la lengua materna y si estos datos fueron considerados por el vicerrector. O sea, básicamente no está cuestionando esta acción de discriminación desde el punto de vista del enfoque intercultural. Entonces, entre la C y la B, ¿qué partecitas o qué elementos vemos que tienen más relación con el propósito? ¿Cuál está mejor, la B o la C? La B. A ver, La B. B. Muy bien. ¿Por qué? Porque si acá vemos un acto de discriminación, lo que buscamos es ver sus creencias o saberes previos y también indagar o fijarse qué ha sucedido, ¿no? En este caso, un aspecto positivo era afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano, porque esa fue la principal razón. Dice Alejandrina Huarcaya presenta dificultades para la vocalización correcta del castellano. Entonces, en este enfoque intercultural, ya sabes que para reconocer algo tenemos que valorarlo. Ujú. Y eso también lo habíamos dicho en la diapositiva. Muy bien, ¿hasta aquí alguna preguntita, alguna duda? Ninguna más. Ya, muy bien. Entonces, hoy día terminamos enfoque intercultural. A ver. Los estudiantes están desarrollando una investigación sobre diversas danzas peruanas. Durante la investigación han notado que la marinera se practica en muchas partes del Perú, pero no en todas ellas tienen las mismas características. Por ejemplo, en la marinera chiclayana las faldas son muy amplias y anchas, mientras que en la marinera puneña las mujeres usan un pañolón o chal y sombrero. La marinera limeña culmina con una resbalosa, mientras que la marinera de Lamas acaba con una pandillada. Uno de los estudiantes pregunta por qué hay diferencias entre las marineras. Desde un enfoque multicultural, ¿cuál es la respuesta pertinente? A ver, vamos viendo. A, B, C, B, C. Ya sabes, ¿ah? Contexto de igualdad. A, B, C. Vamos a rebajar a 25 respuestas en el chat del Zoom, ¿ya? Porque en la anterior pregunta solamente han hecho o han logrado 23 respuestas, ¿ya? A 25 respuestas en el chat del Zoom para que retroalimenten.
Muy bien, vamos viendo. A ver, vamos, la A, eso se queda. Se va. Se va. Muy bien. Porque cuando una danza se difunde, se va debilitando sus rasgos originales y adquiere características foráneas. ¿Está mal que una danza adquiera características foráneas? Mm, No, no No, está mal. O sea, te está diciendo que una danza se va debilitando y por eso va adquiriendo características foráneas. Entonces, que una danza se vaya difundiendo y adquiera más bien las costumbres o características de otra, no está mal. Más bien en la A vemos un extremo en el cual se presenta un purismo. O sea, es decir, que nuestra costumbre se mantenga intacta y que no vaya cambiando y que tampoco vaya adquiriendo características foráneas. Y eso desde un enfoque intercultural, multicultural, no está bien. ¿Por qué? Porque las costumbres cambian y también van adquiriendo características de otras costumbres. Por eso hablábamos de enriquecimiento mutuo, ¿no?, de los saberes o costumbres. Muy bien, ¿ah? La A se va, muy bien eliminado. La B, eso se queda. se va. Se va. Sí, va, porque las culturas locales a veces se apropian de una manifestación cultural dejando atrás su forma original y verdadera. ¿Le ves? Mira, por esta partecita. O sea, según él, estaría mal que se deje atrás la forma original y verdadera. O sea, que la única forma buena, por así decirlo, es la forma original y verdadera, y no entienden que las costumbres van cambiando. Muy bien, ah, la B la eliminaron. La C, eso se queda. Se Se queda. queda. La Queda. marinera tiene rasgos propios que son expresión de su cultura local. No está criticando, ¡ay, que no es puro! No está criticando, ¡oh, que tiene características foráneas! No, esto es la valoración de una costumbre y que estas costumbres van cambiando, ¿ah? No hay que tener ese punto de vista para las casuísticas, no hay que tener ese punto de vista cerrado y que solamente importa que una costumbre se mantenga intacta. Así que la C se queda. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. No, maestro. Mm. Ahora, que estemos de acuerdo o no, eso ya es otra cosa. Pero en las casuísticas ya sabes, ¿ah?, que las costumbres cambian y que eso hay que entenderlo y respetarlo. Muy bien. Vamos ahora con la tabla de Sarwa. A ver, vamos con la tabla de Sarwa. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes buscan noticias relacionadas a prácticas de interculturalidad. Durante la presentación de estas, uno de los estudiantes presentó la siguiente noticia. La primera tabla de surf inspirada en la pintura tradicional de Sarwa. Los dibujos de Pompeyo Berrocal, el maestro sarguino, están conquistando nuevos formatos y uno de ellos es la tabla de surf, en la cual los dibujos plasmados narran la historia de Analí Gómez, laureada tablista peruana. En Sarwa, cada casa tenía dos o tres tablas. La función de la tabla es que sea compartida entre compadres. La tabla se regala cuando culminada la casa, le entrega al pintor para que lo pinte usted. Es la vida de la gente. Cuenta Pompeyo sobre las tablas de Sarwa, expresión artística que será declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, según dio a conocer el Ministerio de Cultura. Un día me llamaron del Ministerio de Cultura si puedo hacer una tabla de correr. Dije, ¿por qué no? Lo único que hay que hacer es adecuar el material, comentó el maestro Pompeyo en un video compartido por el MINCUL. Así Pompeyo junto a Guayo Huilar, experto en la construcción de tablas de surf, crearon la tabla que narra la historia de Nalí Gómez y lleva dibujos inspirados en el mar. Luego de la presentación de la noticia, varios estudiantes comentaron al respecto. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes se corresponde mejor con el enfoque intercultural? A ver, un comentario con enfoque intercultural. Vamos. Que llegue a 25 respuestas en el chat de Zoom. Ya 25. A ver, vamos.
Muy bien. Uy, 20 respuestas nada más todavía. Ya, a ver. La A, o sea, se queda. Se queda. Se va. Se va. Se va. Muy bien, si hay discrepancia, yo me encargo. A mí me Se va. parece que el arte de las tablas es bien bonito. Hasta ahí la primera oración ni se va ni se queda. O sea, que te diga que es bien bonito no es relevante para poder descartar. Sin embargo, en este caso, de utilizarlo en un contexto distinto al originario, se pierde el sentido. Oh, a ver, ¿tiene un sentido flexible o tiene un sentido puro? Puro. Puro, ¿no? Igual que el anterior, pues, ¿se Puro. acuerdan? Ay, que tiene una costumbre, tiene que ser pura, tiene que ser original. No, tiene que mantenerse así. Así como acá decía, pues, ¿se acuerda? Dice, dejando atrás su forma original y verdadera. Yo lo llamo purista, o sea, que quede puro. Al utilizarlo en contexto distinto se pierde el sentido de esta práctica cultural. No, hay que integrarlo, hay que tener una visión positiva, ¿no? Que tal costumbre adquiera la costumbre de otros. Esa es integración, la A se va. La B, esa se queda. Se Se queda. queda. Se queda. Dice, me parece interesante esta iniciativa. Ya, igualito que bonito. ¿Por qué? Durante el proceso, quienes participaron tuvieron que aprender de la experiencia y conocimientos de una cultura distinta. Ah, aprender la cultura del otro. ¿Y qué habíamos dicho? Que sí, que es bueno conocer la cultura del otro para poder valorarla. Es necesario conocer la cultura del otro para valorarla. Si quieres, ahí lo resalto ahora y ahí está, ¿ves? La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Va. Muy bien, ahora te explico por qué. Solamente porque se mencionan dos culturas diferentes o distintas, no significa que hay enfoque intercultural. O sea, solamente porque te mencionan dos o tres culturas, no, todavía no hay enfoque, tiene sus propias palabras clave como son las tablas de Sadwa, que es de origen andino, y el deporte surf. O sea, lo único que dice la C es intercultural porque solamente se mencionan dos culturas, pero no tiene ninguna palabra clave o no busca la integración de estas costumbres como sí lo hace la B, porque tuvieron que aprender de la experiencia y conocimientos de una cultura distinta. Así que entre la C y la B, ¿cuál está mejor? La B. La B. Sí. La B. Y la peor de las tres La era la A. A, porque La era purista, al ojo se eliminaba. En cambio, en la C ya tenemos un criterio más. ¿Cuál es el criterio? O sea, no significa intercultural porque aparezcan dos costumbres y nada más. Para que sea intercultural, estas costumbres o culturas tienen que interactuar, tienen que enriquecerse mutuamente. Así que la B se queda y las demás se van. ¿Hasta ahí alguna preguntita, alguna duda? No, maestro. Listo, muy bien, vamos viendo entonces más preguntitas. Ya hasta ahora creo que vienen cortas. Muy bien. En una sesión de aprendizaje, los estudiantes están dialogando acerca de la interculturalidad en el Perú. En este contexto, los estudiantes comentan sus ideas respecto a este concepto. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes expresa mejor el concepto de interculturalidad? A ver. A, B, C, B.
Muy bien, llegamos a 30, esa es buena señal. Creo que con ejercicios cortos, la mayoría se anima a responder. Vamos a ver cuál de las tres alternativas tiene palabras clave. La A, ¿eso se queda? Se Se va. queda. Se Se queda. queda. Reconocimiento de que todas las personas tenemos culturas distintas. Ya. Pero la parte más importante es que esas diferencias sean respetadas y consideradas en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes. Ya, esto, más que todo que sean respetadas. ¿Ya? Porque lo demás ya tendría un sentido de enfoque de derechos. La B, esa se queda. Se va. Se va. ¿Todas las personas somos iguales? No. Ya empezamos mal. Afirmar que todas las personas somos iguales no tiene un enfoque intercultural. ¿Por qué? Porque tenemos costumbres distintas. Esta frase está mala, todas las personas somos iguales. Las diferencias culturales no deberían influenciar en la forma en que el Estado planifica e implementa sus políticas. No, esa parte que todos somos iguales elimina la B. La C, eso se queda. Se va. Se va. Se Se va. queda. Reconocimiento de que un país, los ciudadanos pertenecen a culturas distintas que están relacionadas constantemente. Ya. Pero hay un detalle. Dice acá el reconocimiento de que en un país los ciudadanos pertenecen a culturas distintas. Vamos a compararlo con la A, ¿ya? Creo que la intercultura implica el reconocimiento de que todas las personas tenemos culturas distintas. Entonces, por acá va empatando. Reconocimiento de que los ciudadanos pertenecen a culturas distintas, ¿ya? Un celeste de empate. Y que esas diferencias sean respetadas y consideradas en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes. Acá teníamos un plus. Y acá solamente dice que se están relacionando constantemente. Preguntaría entonces, ¿qué alternativa tiene más partes buenas? La A. La Ah, porque si yo le marco acá, esto como bueno sería uno, 2. En cambio, la A sería uno, 2, tres. 3. Entonces, hasta ahí te das cuenta que la A tenía una frase, o por lo menos una parte buena adicional. Ajá. Ahora hay otro detalle. Las preguntas más actuales, estamos en la 55, ¿no? Vamos a regresar a la 14, 15. Habíamos visto cuando una pregunta se consideraba muy difícil y lo que teníamos que hacer era contar, contabilizar las partes Se buenas. Creo que repite. desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace varios días, no encontrábamos una pregunta difícil que nos obligue a estar comparando parte por parte. Por lo general las preguntas son fáciles, pero también recuerda que hay un porcentaje en los exámenes de nombramiento o ascenso que son preguntas muy difíciles y al final tienes que contar las partes buenas y que ya estábamos preparados para que un distractor mayor, que no es la respuesta, también haya partes buenas. Entonces al final siempre quédate con las partes o estructuras buenas. Esto sobre todo en ejercicios que son difíciles. ¿Cómo me doy cuenta que es un ejercicio difícil? Cuando está un poco difícil para poder descartar entre dos alternativas. Cuando esas dos alternativas están muy cercanas, ahí tienes que aplicar lo de marcar la que tenga más partes buenas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? La respuesta es la A. No, pues. Ujú. Sobre todo las preguntas más actuales son de este tipo, ¿ah? O sea, cada vez las preguntas más actuales son un poquito más complejas y que una palabra lo decide, lo define. Tres estudiantes aymaras se han incorporado al aula de primer grado. La docente de educación religiosa considera que esta situación permitirá un enriquecimiento cultural entre los estudiantes. Por ello, ha propuesto implementar actividades para fomentar el diálogo intercultural. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para fomentar el diálogo intercultural? Vamos, A, B, C, A, B.
A ver. La A, eso se queda. Se va. Se va. Va, porque solamente habla de las costumbres aymaras. Ajá. No estamos hablando de las costumbres que son católicas o cristianas, ¿ya? La B, eso se queda. Se queda. Se queda. Los estudiantes comparten sus costumbres. Ajá. Bien. Ahora mira, elementos comunes. Allí está elementos comunes, ¿ves? Y entre ambas, entre cristianas y aymaras. Y nuevamente, si no lo viste, elementos comunes. Y la C, eso se queda. Se va. Se va. Se deben rescatar los elementos cristianos que existen en ellas. O sea, con esta frase de se deben rescatar los elementos cristianos que existen en ellas, ¿a quién le está dando más importante? A la Le está dando religión más cristiana. importancia a la costumbre cristiana. Y no se puede hacer una comparación de dos culturas en la que uno sea mejor que la otra. No, todos en contexto de igualdad. Por eso acá habíamos dicho que si vamos a compartir costumbres, vamos a valorarlas, pero todo en un contexto de igualdad. ¿Ya? Contexto de igualdad. La respuesta a la alternativa B. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Eso se pareció a un ejercicio anterior. Básicamente, solamente le han cambiado los nombres, nada más. Muy bien. Vamos entonces con más ejercicios, ya para terminar el enfoque intercultural. Como parte del trabajo colegiado, un grupo de docentes está planificando actividades que estén alineadas a los enfoques transversales del CENEP. En este contexto, una docente ha propuesto a sus colegas plantear actividades que favorezcan el diálogo intercultural en las aulas. ¿Cuál de las siguientes propuestas de los docentes es más adecuada para iniciar un diálogo intercultural? Vamos, A, B, C, A, B. A ver, vamos, la A se queda. Se va. Se va. Muy bien. Profesor, pero ¿por qué? Si acá dice que es necesario respetar las costumbres y tradiciones de las diversas comunidades. Un poco teórico, ¿ah? No vemos ahí algo vivencial. La B, esa se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Equipos donde cada estudiante comparte con sus compañeros información de la presencia de sus familias y costumbres. Están compartiendo sus propias costumbres y eso era muy bueno. Por eso. Podrán intercambiar conocimientos culturales. Este sí es práctico y notarán la diversidad de culturas. Ajá. Está mejor que la A. O sea, la A no es que esté mal. El detalle está que la B está mejor. ¿Ya? Entonces, como ya leíste dos, pues la A se va. ¿Por qué? Porque la B está mejor, totalmente. La C, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Integración de diversas culturas. Primero te dice cómo. Somos de la localidad de la IE, debemos
explicar nuestras costumbres y tradiciones a los estudiantes que provienen de otras comunidades. Así estos podrán adaptarse mejor a nuestra localidad. O sea, quieres difundir las costumbres de tu comunidad a los que son foráneos. ¿Dónde está la integración? ¿Y en qué momento los estudiantes que provienen de otras comunidades también exponen sus propias costumbres? La B está mucho mejor. La respuesta de la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No. Y No, maestro. de 5 ejercicios más y se acaba enfoque intercultural y pasamos al enfoque inclusivo. Durante una jornada de planificación, los docentes de arte y cultura dialogan sobre las danzas que pueden investigar los estudiantes para fomentar la valoración de la diversidad cultural que el Perú posee. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los docentes es más acorde con el enfoque multicultural propuesto en el área de arte y cultura? Ahí vamos, A, B, C, B, C. Muy bien, vamos viendo entonces cuál sería la respuesta más adecuada. La A, ¿eso se queda? Queda. Queda. Se queda. Que los estudiantes investiguen danzas que se practican en la actualidad. Tuvieron el criterio de actualidad, ¿no? Ajá, mira. Se van a priorizar actividades que sean vivenciales, prácticas de integración y también que sean de actualidad. Ya, muy bien. Para que reconozcan las diferentes manifestaciones que existen, les den valor y respeten sus diferencias. ¿Ya? Ahora vamos a ver si hay otra mejor u otras peores. La B, esa se queda. Se Se va. 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 Danzas prehispánicas. ¿Eso es actual o antiguo? Antiguo. 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 En el enfoque intercultural tenemos un criterio de presente, de la actualidad. Lo anterior no, ya sería como hacer historia. Y que reconozcan sus verdaderas raíces. ¿Cuál verdaderas raíces? Si todo es integración y mezcla de culturas, según el enfoque intercultural. Conociendo su pasado, podrán confrontar más la modernidad. No, mucho énfasis al pasado. La B se va. La C, eso se queda. Se Se queda. va. Se queda. Se va. Que estudiantes conozcan y desarrollen danzas de nuestras comunidades indígenas para que reconozcan que hay culturas con distintos niveles de desarrollo. ¿Qué cosa? ¿Hay culturas con distintos niveles de desarrollo? ¿Eso estará bien o estará mal? Mal. Está mal. ¿Cómo que con distintos niveles de desarrollo? Todo está en un contexto de igualdad. Una costumbre o cultura es mejor que otra. Por eso habíamos subrayado contexto de igualdad como truquito. Ujú. Y se deben respetar sus manifestaciones. Ya, esta partecita lo marco de celeste porque te puede engañar porque sí está bien. Pero decir que hay culturas con distintos niveles de desarrollo es darle la razón a que hay costumbres o culturas mejores que otras. Y eso lo invalida. Y mucho mejor está la A. La respuesta, la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Ya. Listo, solamente 4 más y ya terminamos este bloque y vamos a enfoque inclusivo. Muy bien. A ver, como parte de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes han indagado sobre las características del sistema de justicia nacional y comparten sus hallazgos en plenaria. En este contexto, uno de los estudiantes comparte lo siguiente. Yo encontré que el artículo 149 de la Constitución dice que las comunidades campesinas y nativas
pueden, en coordinación con los juzgados de paz y otras instancias del Poder Judicial, decidir cómo sancionar los delitos que se cometen en su territorio, según las normas que determinan sus costumbres, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. Pienso que con artículos como este se fomenta la interculturalidad. Todos los sectores se mostraron de acuerdo con su compañero en que artículos como este fomentan la interculturalidad. Para justificarlo expresan distintas razones. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia mejor una perspectiva intercultural de su justificación? A ver, vamos. Una perspectiva intercultural. A, B, C, A, B, C. Ver, vamos. La A, o sea, se queda. Se va. Se va. Se va. Menciona explícitamente las comunidades campesinas. Solamente por mencionarlas y que sean en la Constitución es una forma de incluirlas. Ja. Solamente por mencionarlas no es intercultural ni tampoco multicultural. No. La B, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Porque, más nos estamos centrando después del porque, ¿ah? La idea es que nos den una razón, un motivo, por eso después del porque es que centramos la atención. Asegura que las comunidades campesinas y nativas cambien sus costumbres por otras. ¿Qué? Este se fue al extremo. La idea está que integren sus costumbres con las otras, las fusionen o que quieran características, no que cambien por otras que se den en el marco de la cultura de la cual provienen. No, cambiar sus costumbres por otras, no, esta parte estaba mal. Wow, la B está peor. La C, esa se queda. Se queda. Queda. Sí queda, pero ¿por qué? Atender a las diferentes necesidades que tienen las comunidades, ya, es una forma de ejercer sus formas de justicia, ajá, según sus propias valoraciones. Ajá, muy bien. De las tres, la peor es la BEA, por si acaso. Porque una cosa es integrar culturas y otra cosa es renunciar a tu cultura para asumir otra. Eso es alienación. La respuesta, la alternativa, sí. ¿Mm? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Listo, muy bien, vamos avanzando. Nos faltan 3 preguntas más y acabamos este bloque de enfoque intercultural. Una Y urbana y una Y
de educación intercultural bilingüe ubicadas en dos localidades diferentes se han organizado para realizar una actividad conjunta. Los docentes de ambas instituciones desean promover en los estudiantes la disposición a relacionarse interculturalmente con otras personas. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para favorecer el propósito de los docentes? Vamos, A, B, C, A, B, C, a ver, A, B. Muy bien. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Que conformen equipos, ya, que identifiquen cuáles son los retos de la localidad en la que viven y que expongan propuestas sobre cómo pueden participar para enfrentar los retos. No hay ninguna palabra clave de enfoque intercultural. Así que la B, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Diversos juegos en los que cada equipo puede ir acumulando puntos a partir del desempeño de los estudiantes. Si se hubiesen integrado, hubiese sido distinto. Terminar la jornada con una presentación artística de cada IE y un refrigerio en el que todos compartan. La única partecita es que todos compartan, pero más bien parece el refrigerio. La C, esa se queda. Queda. Ajá, equipos integrados por los estudiantes de las dos instituciones. Acá sí van a tener que integrarse, ¿ah? Ajá. En cambio acá los equipos eran distintos, mira. Ah, qué diferencia. Ya. Bueno, comenzaba igual que la A también, ¿no? Vamos a seguir leyendo la C. Que realicen el cultivo de plantas regionales en huertos, actividad en la que todos aporten sus conocimientos. Todos aporten sus conocimientos sobre plantas y el cultivo. Ajá. Así se van a integrar. Que elaboren individualmente un reporte acerca de lo que aprendieron durante el trabajo y el aporte de sus compañeros. Ah, por lo de aporte, sí. Entonces,
Entre la A y la C, ¿cuál está mejor? La C. La C. Ahora, el problema con la A es que solamente se centra en los retos, pero no en que se integren. Esa es la diferencia entre la alternativa A y la C. En cambio, acá en la B no. ¿Por qué? Porque los equipos cuando se forman, uno es de la guía urbana y el otro de la institución bilingüe. Entonces, ni siquiera hay integración ahí. En la C sí. Y lo que se busca es esta integración, más que todo de manera o forma vivencial. Entonces, la 45, la respuesta a la alternativa C. Bien, vamos con las últimas dos. Ya dos terminamos. Sí, sí, te escucho. Profesor, ¿es igual multiculturalidad con pluriculturalidad? ¿Qué es la diferencia en casuística o la diferencia solamente para tu conocimiento propio? En casuística no hay Conocimiento, diferencia. conocimiento propio, bro. Ya, por lo menos en la pluriculturalidad, a diferencia de la multiculturalidad, hay un poco más de integración en las costumbres o características. En multiculturalidad solamente es que hay dos o más costumbres nada más. Y más alto o más complejo que multi y que pluri es interculturalidad, donde ya hay confluencia total entre ambas costumbres, se llegan a fusionar. Esa es la diferencia. Entonces, si tienes una escala entre cuál es más integradora, es de más bajo al más alto, es multicultural, pluricultural y intercultural. Ujú. ¿Sí, Profesor, maestra? en casuística las preguntas son casi Igualito, iguales también. igualito. Ajá, por eso no hice la diferencia. Ya, profe, gracias. Todo muy bien. Es como van a ver luego disonancia cognitiva conflicto cognitivo, en casuística no hay diferencia. Pero si quieren les digo la diferencia, no hay ningún problema. Como parte de una experiencia de aprendizaje, una docente está planificando una acción pedagógica que tiene como propósito promover el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más importante para el logro del propósito? ¿Cuál es el propósito? Promover el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes. Vamos a ver, ABC, ABC. Penúltimo ejercicio, sí, penúltimo, ya vamos.
Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va a Se va. mostrar a los estudiantes ejemplos de prácticas culturales que realizan en la localidad de la IE. Ah, pero tú se los muestras a los estudiantes, solamente son pasivos ahí. Explicarles. Uy, ¿quién es el protagonista cuando dice explicarles? Maestro. El maestro. Maestro. ¿Y eso está bien? ¿Está mal? Mal. Está mal. El protagonista deben ser los alumnos. Los alumnos son los que deben explicar, exponer, integrarse. Pedir a los estudiantes que organicen una representación de la práctica cultural que más le llama la atención. Pero si todo lo has explicado tú. Ah, la última partecita sí estaría bien, pero ya vemos que empezó todo mal. A ver, eso se queda. Queda. Ah, queda? ya, basta que dijiste que se queda. No, El Se identifique ve. está bien. Pero dime, ¿está bien que nos interese las prácticas culturales más antiguas del Perú? No, no. ¿Por no. qué, profesor? Porque justamente habíamos dicho que una forma de poder descartar cuando ya son preguntas un poquito más difíciles, un poquito más complicado entre descartar entre dos alternativas que están cercanas es, hay que buscar las actividades más vivenciales y las que son de actualidad. Así que esta partecita más antigua lo rebajó. Averigüen el Mm. origen de estas fuentes, el origen de estas en fuentes especializadas que planteen una propuesta sobre cuál sería la manera en la que todos los peruanos podríamos preservarlas. Ya, de que planteen la propuesta se te puede engañar, ¿no? Son los alumnos los protagonistas, y eso está bien. Sí, pero no pierdas de foco. Lo más importante entre el tipo de retroalimentación y el propósito es, más importante siempre es el propósito. El propósito es lo que manda, es lo primordial, lo más importante. Ya después, para que descartes, puedes utilizar la retroalimentación, pero el propósito es lo que manda. Quiere acá solamente preservar esas costumbres antiguas. Uy, no tiene mucho actual. Bueno, la C, eso se queda. Se queda. Queda. Sí, que Queda. los estudiantes comenten ejemplos de prácticas culturales que realizan con sus familias. Los estudiantes están compartiendo sus costumbres. Ah, eso es bueno. Que entrevisten a sus familiares para conocer por qué mantienen dichas prácticas. Encima van a entrevistar a sus familiares. ¡Wow! Sigue siendo más actividad de los estudiantes. Y que describan su experiencia al realizar dichas prácticas y qué representa para ellos. Bien, entonces si tienes que comparar entre la A y la C, ¿cuál está mejor? Las La C, Sí. ¿sí o no? Ajá. Profesor, ¿y por qué no compara la B con la C? No, no comparo yo la B con la C porque ya era más fácil de eliminar la B, porque la B se fue con las prácticas antiguas y hay que preservarlas. O sea, si tengo que comparar, la diferencia o un poquito la competición está entre la A y la C. La B no, de plano no, de hecho no. ¿Por qué? Porque ya se fue con las culturas más o las costumbres más antiguas y eso de plano no está bien. En el caso de la A, porque es un buen distractor, porque tiene verbos, bueno, al final tiene una parte que dice organicen una representación de la práctica cultural. Entonces, por ahí, ¿no? Pero más vivencial y lo hacen los estudiantes es la alternativa C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Nos quedan dos, ¿ya? ¿Voy a reducir el tamaño de la pantalla o voy a ver la forma de cuadrarlo bonito mientras voy leyendo? En el marco de una experiencia de aprendizaje en la que los estudiantes organizados en equipos están indagando acerca de la aplicación de los derechos colectivos en el Perú, la docente realiza con ellos la siguiente actividad. A cada equipo le asigna uno de los siguientes derechos colectivos: la defensa del territorio, la educación intercultural bilingüe, la autoidentificación étnica, la organización social indígena o la representación política indígena. Luego les pide que indaguen acerca de lo que dicen los especialistas acerca del derecho que se les ha asignado. Posteriormente les pide que realicen una presentación de sus hallazgos a toda la clase. Si el propósito de la docente es promover que los estudiantes reflexionen acerca de los hallazgos de su indagación desde una perspectiva intercultural, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para ello? A ver, que reflexionen desde una perspectiva intercultural. Vamos, ABC, ABC.
Muy bien, llegamos a 20 respuestas. Con 20 respuestas ya vamos a retroalimentar. La A, eso se queda. Se queda. Se queda, muy bien. Vamos viendo. ¿A qué grupo de ciudadanos buscan proteger estos derechos? Ya, los grupos. Celestito. ¿Por qué estos derechos se aplican a estos grupos de ciudadanos y no a otros? Ah, para que reflexione por qué hay esa diferencia, ¿no? A un grupo sí, a otro grupo no. ¿De qué manera la existencia de estos derechos contribuye al ejercicio ciudadano de estos grupos? Ya, muy bien, porque mencionan los grupos, ¿ah? Si encontramos uno mejor, nos quedamos con ese. Por lo menos te he marcado las partes interesantes de la A. Vamos a ver si están mejor o peor que otras, ¿ya? La B, eso se queda. Se va. Ya, los derechos individuales y colectivos. ¿Se centra en los grupos de ciudadanos? No, no se está centrando en los grupos de ciudadanos. Queríamos una perspectiva intercultural. Entonces, para eso tienes que reconocer que hay dos costumbres o dos grupos, por lo menos. Ya, la B no lo tiene al inicio. Siguiente pregunta. ¿En qué países de la región existen... Se desvió con los países. ¿Y dónde están las culturas o grupos de ciudadanos? Uy, la B se está desviando mucho, ¿ah? ¿Cuáles son las principales dificultades? Uy, se desvió. Entre la A y la B, ¿quién está mejor? La A. Ah, Ah, ya la B se desvió mucho. Oh, qué pena por la B. Ya, se fue la B. Ahora sí, entonces, vamos con la C. Si la C está mejor, peor. A ver, la C, eso se queda. Se va. Me dicen. ¿Desde cuándo se aplican estos derechos colectivos en el Perú? ¿Desde cuándo? Más nos interesan grupos de personas, costumbres, culturas, y acá se centra, ¿desde cuándo? La primera pregunta no ayuda. ¿Se aplican de manera efectiva en el Perú de acuerdo con los especialistas? Mira, se No. está desviando En- nuevamente. Se aplican de manera efectiva, pero ¿y dónde está el enfoque intercultural? Costumbres, culturas, dos grupos de personas con costumbres diferentes, no hay. ¿En qué situaciones es pertinente considerar su aplicación de acuerdo? Uf. ¿Se han dado pero cuenta, maestros? No te convencía la A o no nos convencía. A mí tampoco me convencía, por eso lo marqué de celeste. Pero dime, si comparamos la A con los demás, por lo menos, ¿quién tiene un poquito más de perspectiva intercultural? la, La A. ¿Pero por qué, profesor? No entiendo. Es que por lo menos hace esta diferencia entre los grupos de ciudadanos y cómo es que un grupo puede tener ejercicio de derechos y el otro no. En cambio, los demás ni grupo menciona. En la B se fue a otro país y en la C solamente se centra en la norma, ¿no? En cómo si se aplica o no se aplica esto. Entonces se desvió del propósito y siempre hay que buscar el propósito en una pregunta porque es lo que te guía. La respuesta a la alternativa A. No nos convencía tanto, pero de las tres que hay es la mejor cita. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? no. Ujú. Va a haber preguntas así, ¿ah? Por eso a eso yo le digo, se va, se queda. No es un cliché ni tampoco es juego, sino es una estrategia mejor para que encuentres la mejor alternativa. La A no nos convencía, pero al final fue la única que quedó. Vamos, los estudiantes orientados por la docente están dialogando sobre las manifestaciones de religiosidad popular en su comunidad. En este contexto, Miriam, una de las estudiantes, dice que durante el Día de los Difuntos va con su familia a llevar música y comida a la tumba de su abuelita. Al respecto, Pedro, otro estudiante, dice que en lugar de hacer lo mencionado por su compañera, lo más adecuado es guardar respeto a los difuntos participando en la misa de ese día y pidiendo por la salvación de estos. La docente ha notado que varios de los estudiantes están de acuerdo con Pedro. Por ello, a partir de este intercambio, ella busca promover el diálogo intercultural entre los estudiantes del aula. Ah, acá está el propósito, ¿ves? Lo que busca, lo que quiere, en este caso es promover. ¿Cuál de las siguientes acciones favorecen más dicho propósito? Vamos, de repente se toman su tiempo, ¿ah? Voy a reducirlo a 15 respuestas en el chat, ¿ya? Porque como ya son 7:15, algunos ya están desayunando. Vamos, 15 respuestas en el chat del Zoom. Veo que hay 15 respuestas y retroalimento yo. Vamos, A, B,
Muy bien. A ver. La A se queda. Se queda. Se queda, me Se dice. Muy queda. bien. Ojo, cuando ven alternativas de 4 hasta 5 líneas, fíjense las partes buenas y malas, ¿ya? Entonces, por ahí vamos viendo eso. Pedro y Miriam, que expliquen cuál es el propósito de las costumbres que practican. Ya, por lo menos los dos alumnos involucrados van a contar sus costumbres. Eso es bueno. Y cómo se sienten ellos cuando al lado de sus familiares honran a sus difuntos. Ya, bueno, los dos niños están compartiendo su costumbre. Invitar a los demás estudiantes a que compartan. ¡Uy! Ese está muy bueno. Van dos oraciones buenas o dos partes buenas. Organizarlos en pares para que dialoguen sobre si consideran importante valorar la diversidad de las costumbres. ¡Uy! Oiga, la A está muy buena. Si la anterior pregunta, la A no nos convencía, esta A sí está muy buena. Más bien hay que compararla con las demás. La B, eso se queda. Se La B, va. Se va. discúlpame, la Se B, va, eso se se queda. va. Se va. Dice la B. Si le pregunta a los estudiantes, ¿no? Si comentan si pareció adecuada la forma en que Pedro expresó su discrepancia por Miriam. Ahí se desvía el propósito. Acá la idea es compartir costumbres o que los involucrados o los mismos estudiantes compartan sus costumbres. Brindarles algunas recomendaciones. ¿Quién les va a dar las recomendaciones? Docente. Docente. ¿Y eso es bueno o malo? Malo. 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 ¿Y está bien que el docente les explique que existen comunidades y todo lo demás? No. No, pero docente antiguo. Era mejor que los mismos alumnos participen, que ellos intercambien. Cada vez que vean cuando hay retroalimentación descriptiva, cuando el docente les explica, les da conceptos, eso está mal. Empezamos mal, terminamos mal. Uy, 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 la B se va. La C, eso se queda. Se va. Se Se va. va. Van a leer un texto sobre libertad de culto. Ya van a leer un texto. Hasta ahí no vemos que compartan costumbres. Otra vuelta. Explicarles, esa partecita está mala o buena. Mal. Mal. Pero me habíamos dicho que el docente no puede explicar. Formúlale preguntas para que el alumno reflexione. Eso sí está bien. Y dice acá que elaboren compromisos cuyo centro sea el respeto a la libertad. Una consultita. Vamos viendo quién propone la actividad de que hagan los compromisos. ¿Son los alumnos o el profesor? El profesor. El profesor les da la respuesta, les dice qué hacer, ¿no? Profesor, pero son los alumnos quienes elaboran los compromisos. Sí, pero tampoco apunta al propósito, ¿no? Queríamos un diálogo intercultural y no comparten sus costumbres. Por esas razones, ahora sí, con mayor seguridad y sin ninguna duda, la respuesta, la alternativa A. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Listo. Habíamos visto casos de los 3 niveles en enfoque intercultural. Es el enfoque más común que hay. Y han visto que en distintas especialidades ha venido. Vamos con un asomo, vamos con un acercamiento al siguiente enfoque. Y este enfoque lo vamos a acabar en 2 clases porque también tiene bastantes preguntas. Este enfoque entonces hoy día lunes y el día miércoles también lo vamos a terminar, ¿ya? El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad es darle oportunidades educativas de igual calidad a las personas. No nos importa sus diferencias culturales, sociales, religiosas, de género, no importa. Las oportunidades son igual para todos. Y esta atención a la diversidad lo que quiere es erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad. Pero cuando nosotros tenemos casuísticas de enfoque inclusivo, pues se refiere al trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales. Sí, en la casuística más que todo se hace énfasis en que hay casos con estudiantes que tienen una condición. Son estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es la palabra clave o los truquitos? Pues primero hay que brindarle la oportunidad de ser autónomos, que no dependan de sus compañeros, que no dependan de alguien. Tienen tratar, pretender de que sean autónomos en la medida de lo posible. Si es que es necesario, adaptamos el currículo, pero lo más importante es que sean autónomos. Profesor, ¿y por qué no va a explicar estereotipo? Porque eso lo explico el miércoles, porque el miércoles sí por fin vamos a hacer casos de estereotipos. Ahorita solamente me interesa que se den cuenta que los niños tienen que ser autónomos. Mira, vamos.
Yasmín es una niña que presenta baja visión y será incluida en el aula de 5 años. A raíz de ello, las docentes de la IE comparten ideas sobre cómo favorecer la inclusión de la niña en el aula. A continuación se presentan los comentarios de 3 docentes. ¿Cuál de los comentarios se enmarca en el enfoque inclusivo? Vamos, el que le dé mayor autonomía a la niña, ese está mejor, ¿ya? Vamos, ABC, ABC. Muy bien, cuando me refiero a autonomía es que el niño sea capaz de hacer las actividades por sí mismo, que no depende de nadie. La A se queda. Se va. Se va. Establecer turnos para que cada niño esté pendiente, Yasmín. Uy, no hay autonomía ahí. Lo hace dependiente de sus compañeros. Profesor, pero tiene un buen propósito de que la niña se sienta, pues, cómoda. No, el problema está que hay que darle autonomía. La A se va, la B esa se queda. Se Se va. va. Se Se va. queda. Le rebajaste las actividades. Eso no es darle autonomía. Por esa razón se va la B. La C, esa se queda. Se Se queda. queda. Se queda. O sea, son puntos de apoyo que ayuden a Yasmín a reconocer el espacio, porque la que va a reconocer el espacio es Yasmín. Y ella misma podrá ubicarse con facilidad y desplazarse por su cuenta. Vamos a poner acá desplazarse por su cuenta. Esa es autonomía. Darle la oportunidad a la niña o estudiante de que haga las actividades por sí mismo a pesar que tenga una discapacidad. Por esa razón, la respuesta es la alternativa C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, Ya listo, vamos con más autonomía. Son cortísimas nomás, son cortísimas. Sobre avanzamos unas 3 para que te des cuenta cómo es de recurrente. Pablo es un niño de 5 años que se desplaza en silla de ruedas y viene trasladado de otra IE. La docente busca preparar al grupo para recibirlo, por lo que reúne a los niños del aula para conversar acerca de cómo actuar con Pablo en las distintas actividades del día. Respecto del momento de salir al patio de juegos, ¿qué indicación es pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Pablo? A ver, ABC, ABC.
La A ya se queda. Va. Va. Se va. No le puedes decir, no puede caminar, no podrá jugar con ustedes. Ni siquiera le estás incluyendo. Hay que proponer que tenga autonomía. La A se va, la B ya se queda. Se va. Se va. Pablo tiene dificultades para caminar. Por eso, ¿qué? No puedes decir eso a los niños que tienen dificultades para caminar. Es muy fuerte, muy directo. Hay que pensar en juegos fáciles. Estás rebajando las actividades. Se va la B. La C, esa se queda. Se Queda. queda. Se queda. Puede ir de un lado al otro en su silla de ruedas como él quiere. Entonces, él puede jugar con nosotros, si ves, lo estás integrando. Desde su silla, sentado en el piso y otras formas más. Ajá, lo estás integrando y es autónomo. La C se queda. La A y la B se va. ¿Hasta hay alguna pregunta, alguna duda? Ninguno. Ya, entonces, hay que darle autonomía a los niños, ¿ah? Vamos a ver. Dos casos más. Son cortísimos, así que vamos con dos casos más. Francisco, un niño con síndrome de Down se incorporará en el aula de 5 años. En el marco del enfoque inclusivo, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer la interacción social del niño? A ver, vamos. Muy bien, vamos viendo. La A eso se queda. Se va. Va. Queremos interacción social del niño y lo pone cerca al docente. Solamente va a interactuar más con el docente, nada más. La B eso se queda. Se va. Se va. Quieres interacción social del niño y solamente hay un voluntario que va a acompañar. O sea, va a socializar solamente con ese voluntario. En la A el docente y B voluntario. La C, eso se queda. Se queda. Queda y es la respuesta. ¿Por qué? Porque ya no es una sola persona, son grupos rotativos para que Francisco conozca y se relacione con todos. Y eso sí favorece la interacción social del niño. Por esa razón, la C es la respuesta correcta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, maestro. Todo bien, ya listo. Vamos con la última y el día miércoles terminamos ya enfoque inclusivo. Sonia es una niña de 5 años que presenta hipoacusia leve o sordera leve. Ella requiere mirar el rostro de las personas para observar sus gestos y de este modo comprender mejor lo que dicen. Sonia será incluida en una IE en el marco de un enfoque inclusivo. La docente busca generar condiciones que favorezcan el aprendizaje de la niña. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente por este propósito? Vamos, ABC, ABC.
A ver, vamos viendo. La A, eso se queda. Se va. Se va. Ya saben, dar actividades más sencillas y lo demás no es la respuesta siempre. La B, eso se queda. Se va. Se va. Dice, bueno, normal con todos los niños y reservar un momento en la jornada para atender las necesidades de aprendizaje son de manera individualizada. No, la idea es integrarla, no atenderla separado. La C, esa se queda. Se queda. ¿Por qué? Porque van a estar en círculo y así van a tener estas actividades, se van a realizar en grupos pequeños para que ella pueda escucharlos, verlos. Muy bien, ¿ah? Entonces, como están sentados en círculos y las actividades se van a realizar en grupos pequeños. Ajá. La respuesta, la alternativa, Sí. C. Involucras al niño, le das mayor oportunidad que se integre y sobre todo se le da autonomía. ¿Una más? ¿Sí? Una más. Para que después no me diga un profesor, mira, tiene parálisis cerebral. Yo pensé que igualito, así sea, cuando veas una casuística que te habla del enfoque inclusivo, tiene que ser la mayor autonomía. Vamos con la última ya, que dice parálisis cerebral, a ver cómo nos va. Vamos a ver, para que te des cuenta que el enfoque inclusivo está en varias especialidades. Gladys, una estudiante que presenta parálisis cerebral y se moviliza utilizando un andador, ingresará a mediados del primer trimestre al aula de primer grado de primaria de una IEDBR. El docente del aula coordina con la profesional del SANE con respecto a cómo presentar a Gladys a sus compañeros. En el marco del enfoque inclusivo, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para presentar a Gladys a sus compañeros? Vamos, a ver, enfoque inclusivo, dale autonomía, no importa que tenga parálisis cerebral, dale autonomía, ABC. Muy bien, ojo, la idea está en darles autonomía. Vamos, la A, eso se queda. Se va. Se va. Va. Le dices que utilice un andador, que le ayuden. Profesor, pero que le ayuden, ¿no está bien? No, es que hay que dar autonomía. Organizar a los estudiantes en grupos de modo que Gladys cuente siempre con alguien que la apoye. Uy. Más te centras en ello y no que se integre o dar la autonomía. Ajá, la A se va. Es que hay muchos maestros que piensan que como tiene parálisis, se tiene que romper la regla. No, en el enfoque inclusivo hay una sola regla, darle autonomía. Por esa razón se fue la A. La B, eso se queda. Se queda. A ver, ¿cómo Se está va, bien que, se va, está bien que, se va, escúchame, está Se bien va. que la docente diga ante los demás, Gladys presenta una deficiencia física? ¿Está bien? No, pues, No. ¿cómo? No Espérate. puede. Gladys presenta una deficiencia, no. Puedes decir,
tiene distintas habilidades o tiene diferentes características a nosotros, ¿no? O sea, una forma disimulada. Pero no vas a decir de frente a los estudiantes, tiene una deficiencia física. Por eso le ha marcado de verde, ¿ah? Continúo. Vamos a recibirla con mucho cariño, ya, esa parte es bonita, pero no tiene nada que ver con enfoque inclusivo. Y hay que realizar un compartir. ¡Ay, mira, un compartir! Pero no tiene ninguna palabra clave. Y lo que sí está mal, por eso lo marqué de verde, es que diga frente a los demás que presenta una deficiencia física. Eso no se dice. La C, eso se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Muy bien. Se En queda. la A la presentas y dices que necesita ayuda. En cambio, en la C ya la presentas normalmente. Forma parte del aula y será compañera. Ya, ahí estamos empezando bien. Pedirle a Gladys que se presente y comente qué actividades le gusta hacer. Que la misma alumna se presente. Ahora, la parte racional te dice, profesor, pero ¿cómo va a hacerlo? Tiene parálisis cerebral, se moviliza utilizando un andador. ¿Y qué habíamos dicho? El truco para enfoque inclusivo es que se fomente la autonomía. Entonces, sí está cumpliendo. Orientando el diálogo entre ella y los estudiantes. Ajá, tú lo vas orientando. Acerca de intereses comunes. ¿Cuál está mejorcito de los tres? La C. La C. A algunos no les convence porque dicen, profesor, pero tiene parálisis cerebral, no entiendo. Sí, pero es que recuerda, cada concepto tiene su truco. Y en enfoque inclusivo ya habíamos dicho que lo importante es darle autonomía o la oportunidad de ser autónomo. Claro. Ujú. Esta La vez respuesta es la oportunidad. alternativa C, pero cuando yo lo resolvía en otros grupos, ¿no? Porque esto viene en 2022, me decían, profesor, no me convence, ¿cómo si tiene parálisis cerebral? Y te pide marco del enfoque inclusivo, y ya sabes que enfoque inclusivo es autonomía, darle la oportunidad de que sea autónomo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Sí, Y profesor, disculpa una Sí. pregunta. sí. ¿Qué pasaría, profesor, si yo tengo, estoy haciendo mi sesión de clase, tengo dentro de mi clase tengo a un niño que tiene síndrome de Down y estamos leyendo la lectura? ¿Ves que el niño lee la lectura y está haciendo desorden? ¿Debo hacer un trabajo aparte para él? Primero tienes que hacer el DUA, y ahorita no voy a explicar qué es el DUA. Es el diseño universal de aprendizaje para que puedas trabajar con ese tipo de estudiantes. En mi canal de YouTube contraté una especialista en SANE y ahí dice cómo se tiene que actuar respecto a ello. Ahora vamos a buscar acá solamente para dar esa precisión. Ojo, maestros, lo que estamos dando son casuísticas. Muchos maestros quieren que yo les dé orientaciones para su práctica pedagógica. A ver, sería sesión educación inclusiva. Am, am, si no lo encuentro rápido, ya lo mandaría al grupo, ¿ya? A ver, o creo que era DUA, JJGG. Promover inclusión, bueno, eso era una orientación, eso era parte de un documento. Adaptaciones curriculares, acá está el Zoom con el especialista del SANE. La especialista Rosa María Cuentas dio una buena charla para los maestros que estaban preparando su clase modelo sobre cómo trabajar con niños inclusivos. Y justamente ahí está lo del DUA, ¿no? Diseño Universal de Aprendizaje. Entonces, yo le aconsejo que vea el video, está como adaptaciones curriculares y le pones JJGG y sale, ¿ya? Eso fue hace 4 meses que lo subí, en septiembre tiene 1000 vistas, pero sí, ya me has hecho una buena idea para poder compartirlo. Muy bien, matritos, ahí hay un su audio que se filtre, creo. Ya, listo, ahora sí. Muy bien, matritos, entonces nos vamos despidiendo, mando la grabación lo más pronto posible, pero lo más normal es que sea al mediodía, ¿ya? Nos vemos, chau, chau, cuídense.